verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vayamos ahora a Romanos capítulo 1, por favor. Y el verso 18. 1:18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Es el tiempo, Señor, para elevar esta oración pidiéndote para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú vengas, Señor, a depositar la semilla en nuestro corazón. Encuentra buena tierra hoy, Señor, para que sea fértil y dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, pedimos también por toda enfermedad en este lugar, Señor, quien está padeciendo, Señor amado, dolor, Padre, enfermedad, ahora, Señor, te pedimos que tú vengas a manifestarte sobre sus vidas. Oramos por Vanessa, por su pequeña, Señor, para que hagas un milagro en su vida. En el nombre de Jesús declaramos vida, Señor, sobre esa pequeña, Padre. Y en este momento, Señor, la fe y la fortaleza en la vida de Vanessa también. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo que hemos leído y lo que yo quiero trasladar en esta mañana para cada uno de ustedes es de cómo Dios ha creado y en la misma creación parece que se le vuelve en su contra. Es decir, que cuando la Biblia nos dice Dios en el principio, Él es antes que todas las cosas, pero como creador da una orden y donde no hay, hay algo. Donde no se ha visto nada, entonces lo que no se ve se viene a manifestar. De manera que la Biblia también, según hemos leído, la tierra se volvió desordenada y vacía. Cuando un pequeño nace un inocente, nace una persona ingenua, una persona que nosotros la vamos formando, pero de repente, según las voces de los padres, algún hijo se vuelve rebelde. ¿No le ha pasado o no lo ha escuchado? Nuestros hijos declaramos que no hay rebeldía en ellos, solo malas conductas, pero que aún esa conducta se puede cambiar cuando cambia el corazón de él, cuando cambia el corazón de ella. Por ello es que nosotros estemos insistiendo en la vida de las familias que deben entender y estar convencidas de quién o a quién le han creído. Dice amén. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar haciendo una obra desde lo exterior, pero no hay un rompimiento en la estructura de la mente y por lo tanto los cambios no son permanentes. Cuando Jesús hablaba de un cambio, no nos hablaba solo de movernos de un lugar a otro, sino aprender el lenguaje que Él estaba utilizando, aprender las enseñanzas que Él estaba dando y de esta manera
manera cuando Él ascendiera, entonces hubiera un grupo de seguidores, un grupo de discípulos que pudieran preservar la enseñanza, pero seguirla trasladando a sus siguientes generaciones. Hoy estamos iniciando nuestro segundo servicio en este lugar. Nuestra visión es que sea un lugar para 5,000. Por lo tanto, este lugar sería insuficiente. Aun cuando pudiéramos levantar un edificio de 3, de 5 pisos, no habría lugar para 5,000 almas. Ahora bien, lo que yo quiero decir también es de que la visión 5,000 no solo se va a concentrar en un lugar, sino que también a través de diferentes células, a través de diferentes iglesias, que ahora oramos por Oaxaca en el nombre de Jesús, para que Oaxaca también tenga una iglesia, casa del Padre. Amén. Para ello tenemos que trabajar. Alguien desde Oregon decía: gloria a Dios, una casa del Padre en la Ciudad de México. No nos había sintonizado antes, pero estaba hace un comentario diciendo: yo quiero una iglesia, casa del Padre para Oaxaca. Bueno, mándanos la dirección y ya nos pondremos en contacto con las familias y entonces enviaremos misioneros. Dice amén. ¿Quién dice aquí, Señor, envíame a mí? Hace algunos años yo me iba a Oaxaca, Miahuatlán, San Miguel Ocotlán, y algo que hacíamos allá era ir a la sierra. Para ese entonces yo tenía que caminar alrededor de 6 horas cargando mi maleta, cargando mis cosas y caminar entre caminos que a veces ni siquiera estaban definidos. Y esto nos lleva a que precisamente nosotros no hemos caminado en cosas en las cuales Dios está aperturando, Dios está accesando para que avancemos sobre ellas. Y lo que tenemos que hacer es creerle que si Él nos envía, también Él nos provee. Él sacó a Israel de Egipto y les dijo: vayan a la tierra prometida. Pero en cada paso que ellos daban había señales que les acompañaban, había provisión de Dios. Aun cuando el corazón del mismo pueblo de repente se rebelaba, de repente le reclamaba al Señor. Y es ahí donde Dios les da señales. Dios nos va a estar dando señales, pero las señales solo van a estar apareciendo para decirnos: vas bien, adelante, te espera algo mayor. Dice amén. Porque eso es lo que Dios está haciendo en nuestros días. Entonces, para ello es de que nos estemos preparando. Hablamos de que la escuela de líderes tiene que tener un orden, y en este orden es el que cada uno de nosotros, cuando avanza de un nivel a otro, lo que tiene que hacer, que lo que ya recibió lo pueda dar a otro más. Dice amén. Si el Señor te ha dado algo de gracia, ¿qué debes hacer con él? A menos que tengamos un mal concepto de Dios. Porque aquel hombre a quien se le dio un talento dice: yo conozco que tú eres un hombre duro. ¿Qué pensamiento tiene de Dios ese hombre? Una mentalidad de dureza, de juez, no de padre. Tenemos que cambiar nuestra percepción que tenemos con respecto a Dios. Dios es creador, Dios es proveedor, Dios es el que nos da y Dios es el que nos confirma en la fe que cada uno de nosotros caminamos. Vemos en la Biblia que dice Dios en el principio. En el principio no hay nada visible, sino que dice Romanos: su eterno poder y su deidad invisibles se hacen visibles o se hacen manifiesta a través de las cosas creadas. Esto es que cuando hay algo que estamos esperando de Dios, lo primero que debemos de creer es que ya está hecho. Dije, cuando estamos esperando algo de Dios, debemos de creer que ya está hecho, y después es cuando nosotros lo tomamos. Pero antes ya lo pudimos concebir en la mente por la fe que tenemos en la palabra. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Estos deshabitados en un momento, ¿para qué fueron hechos? ¿Para qué fueron creados? Sino para habitar. Pero la tierra se volvió desordenada y vacía. Ahora yo me pregunto, la tierra, el geos,
se rebeló en contra de Dios o fue una creación que hubo antes, la cual desorganizó la tierra a tal grado que dice la Biblia que aún desordenada y vacía, el Espíritu de Dios habitaba o estaba por encima de los abismos. El que tú y yo en algún momento le fallemos a Dios, el Espíritu Santo no se aparta. El Espíritu Santo permanece ahí para tratar de darle orden, y no solo tratar, sino darle orden al caos que se hizo. Pero Dios va haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Nosotros no somos ahora lo que éramos hace 5, hace 10 años. Algunos perdidos en el pecado. El Espíritu Santo estuvo ahí con nosotros hasta que nos llevó a la convicción de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor me ha hablado a mi corazón para estos días y que nuestros mensajes tengan esa connotación, que haya siempre un mensaje de arrepentimiento. La prosperidad, la bendición es buena, pero si tú y yo no somos salvos en el Señor, la prosperidad, ¿para qué nos sirve? Necesitamos estar seguros que somos salvos. Amén. Como padre de familia tenemos que estar seguros que nuestros hijos son salvos. Me hacían un comentario de la semana pasada. Nosotros no podemos darle la cena del Señor a alguien que no se ha convertido. No podemos darle la cena del Señor a los niños que no tienen el conocimiento y la conciencia de qué es lo que están haciendo, porque no es una botana en medio de la prédica. Como padres debemos ser responsables. Le voy a dar a mi hijo, pero yo debo estar seguro de que mi hijo es salvo, de que mi hijo sabe lo que está haciendo. Una parte la cumplen los maestros de escuela dominical, pero la mayor responsabilidad recae sobre los padres. Pastor, le traigo aquí a mi hijo para que lo eduque. No, con los míos es suficiente. Para darle una exhortación, sí, por favor, siente a su hijo acá, pero siente 2 sillas o ponga 2 sillas acá y siéntese usted, porque tenemos que trabajar con los padres también. Entonces, estar convencidos de nuestra salvación, podemos avanzar al siguiente nivel, al siguiente paso. Hay algo, una pausa que quiero hacer con ustedes en este momento. Dios crea cielos y tierra. La tierra se vuelve desordenada y vacía. Mira, aquí me habla de un punto importante. Dios, creador, también la naturaleza se le revela. Las cosas en algún momento parecen salir del control de Dios, pero Dios desde su creación ha dado libre albedrío. Por lo tanto, encuentro que el mismo Adán, a quien Dios sopló, insufló aliento de vida y le dijo, sé un creador también, sé una persona capaz, una persona que pueda gobernar. En un tiempo se le volteó a Dios, hizo lo que no tenía que hacer y salió del orden de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva este punto? Que como hijos de Dios de repente perdemos también cosas. Y cuando perdemos, hay un dolor. Cuando perdemos, decimos, ¿por qué? En un momento cuando alguna familia sale y sale otra, decimos, Señor, bueno, estuvieron con nosotros. No es que no eran de nosotros, si no hubieran permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan. No me refiero a esa clase de salir de la iglesia, pero algunas son movidas a otro lugar. Y mientras estén sirviendo, mientras estén comprometidas, qué bueno. En el tiempo en el que estuvieron con nosotros, vimos fidelidad. Gracias a Dios. Y eso es lo que buscamos. Pero también debemos de reconocer que en un momento alguien va acompañándote y ya no está contigo. Dios crea a Adán para una comunión de Adán con Dios.
Pero de repente Adán sabe que es engañado o es seducido por Eva, Eva engañada por la serpiente y se apartan de Dios. La creación, Adán y Eva, ya no están caminando en el orden de Dios. Inmediatamente viene la restauración. Con la vestidura que tienes ahora ya no es propia de estar en el huerto del Edén. Así es de que por voluntad tuya y de Eva van a salir del huerto y ahora yo les voy a tener que hacer otras vestiduras, pero ya no conforme al Edén, sino fuera del Edén. Y de ahí Adán y Eva comienzan a poblar la tierra, pero una orden que tenían desde el propio huerto. En el huerto ellos daban un tipo de fruto, fuera del huerto dieron otro. El primer Adán pierde su naturaleza a través del pecado. El postrer Adán, note esa frase o esa expresión, primer Adán, postrer Adán. Entre el primero y el postrer hay otros. Otros que no pudieron cumplir con la encomienda, con la misión que el Señor les había dado de la manera que debían hacerlo. Capítulo 6 de Génesis nos habla la Biblia claramente en cuanto a la instrucción que Dios le da a Noé. Noé es la 10ª generación después de Adán. Y la 10ª generación nos habla de gracia, pero el mismo Noé no pudo llevar a cabo la tarea que le había sido asignada. Sí construyó el arca, sí estableció los lugares, los niveles que tenía que hacer para que los animales, no la gente, los animales pudieran entrar. Hay una generación perdida. Toda la predicación de Noé, que casi fueron 120 años, nadie se salvó. Solo 8, y de esos 8, 3 pero bien torcidos. Tenemos que estar predicando el evangelio. Tenemos que predicar la salvación en Dios. Amén. Pero es de Dios el que da la salvación. Nosotros solo tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que compartirle a la gente del amor de Cristo. Noé está predicando. Cada vez que él está construyendo el arca, desde que inicia, él está dando testimonio de la salvación de Dios. Imagínese, hermano, una sociedad, una comunidad en la cual no han hecho algo extraordinario, pero cuando Noé comienza a construir un arca, no llamó la atención de la demás gente, no llamó la atención de aquellos que vivían cerca de Noé. Oye, Noé, ¿y ahora qué estás haciendo? No, es que estoy construyendo un arca. ¿Y un arca para qué? Es que con el tiempo va a venir un gran diluvio y entonces solo los que entremos a la barca son los que nos vamos a salvar. ¿Estás loco? Cuando nosotros estamos creyendo a Dios por un milagro, por algo que nunca hemos visto, pero sabemos que Dios lo hace, entonces la gente puede venir y decir, ¿sabes qué? Estás mal. Ahí ya te cambiaron, te lavaron el cerebro. Estás mal. Vuélvete mejor a donde estabas. Ahí nos podíamos llevar mejor. Ahí hablábamos del mismo lenguaje. Pero no, cuando hemos sido persuadidos, dice Pablo, yo, hermano, aunque lo que tengo en el pasado en un momento me costó y formó parte de mi corazón, ahora yo lo tengo en poco. ¿Por qué? Porque prosigo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el apóstol Pablo que dice, ahora todo lo demás lo tengo por basura con tal de llegar a alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado. Gloria al Señor, hermano, porque cuando iniciamos, y la profecía hace 8 días, aunque iniciaste en lo poco, el Señor te va a llevar a lo mucho. No estimemos, no pongamos, hermano, en poca estima lo que tenemos ahora, porque Dios es poderoso para hacer aún de lo que no hay nada. Y Dios es lo que va a hacer. Mire,
Romanos nos dice, su eterno poder y su deidad se manifiesta con lo creado. Es decir, la deidad, la divinidad de Dios es invisible. No podemos demostrar a alguien racional a Dios mismo. Decirle Dios es de esta forma, Dios es de este color. No podemos hacerlo, pero sabemos que Él está ahí. ¿Y cómo es que este Dios invisible se hace visible? Bueno, lo hizo a través del Antiguo Testamento, enviando señales, enviando prodigios, pero su máxima carta, su expresión máxima es Jesús mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, aleluya. ¿Cuántos estuvimos allá, hermano, perdidos en el pecado? Una vez el Espíritu Santo redarguyó en nuestro corazón y le dijimos, Señor, me rindo a ti, nos entregamos a ti. Y desde entonces le tenemos como Dios, como Señor y como Salvador. Pero no todos entienden esto. ¿Cuántos han creído a nuestro anuncio? Bueno, sobre aquellos que van anunciando las buenas nuevas, no todos reciben el evangelio. Y los que lo oyen por la fe. Y estos, por la fe, es que alcanzan salvación. Ahora, si Noé comienza a construir un arca y él está dando testimonio de ella, hermano, algo que hizo Noé fue perseverar. Y como creyentes, en el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la paciencia de Noé. Noé era un hombre paciente hasta más no poder. Imagínese en una temporada cómo era él estar edificando, construyendo el arca. Ahora voy a ver el plano de Dios. No, creo que no. Esto lo tengo que derribar. ¿Usted cree que Noé fue exacto en sus cortes? Al principio, cuando uno empieza en la carpintería, uno mide, uno corta y luego lo que cortó no le alcanza. ¿No le ha pasado, hermano Chris? No, yo soy muy exacto, dice Chris. ¿Usted cree que Jesús, como carpintero, aprendiendo el oficio de su padre, llegaba ahí todos los días al almacén? A ver, voy a sacar una madera de acacia, voy a hacer ¿qué se imagina? Una mesa. Entonces voy a sacar la madera y voy a empezar a cortar. ¿Usted cree que Jesús a esa edad dijo, bueno, a ver cuánto mide? 320, ok. Bueno, el largo de la madera es 240. Pero en aquel tiempo, sacar una tira de madera de acacia era un verdadero problema, porque la madera de acacia era la madera más torcida que se podía encontrar. Entonces, ¿hacia dónde lo llevo? No importa si nosotros en otro tiempo éramos los más torcidos. De ahí el Señor pudo sacar algo bueno en nosotros. Oh, aleluya. El Señor me ponía algo. No menosprecies el lugar donde hoy estás pisando, porque tú no sabes y tú no estás teniendo la totalidad de lo que Dios va a hacer en este lugar. Este piso ahora lo estamos sobre él. Tal vez todo desuniforme, pero algo que vamos a ver dentro de muy poco tiempo, un edificio para la gloria del Señor. Pero me decía, no menosprecies. El paso y la decisión que tomamos de venirnos acá, algunos lo primero que extrañaron fue el café y las galletas. El meter el auto hasta casi la puerta del auditorio. Y ahora tenemos que estar buscando a ver qué lugar se desocupa y meternos ahí. Pastores, que usted prometió que iba a haber estacionamiento. Sí lo hay, pero no alcanza para todos.
seamos fieles en lo poco. Dice amén. Los cielos y la tierra pasarán. Mire, Dios creó el cielo y la tierra, y también el mismo Dios dice, bueno, van a pasar un día. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará. No pasará. Nosotros estamos y venimos de la eternidad con Dios. Nosotros salimos de Dios y a Dios es que vamos a volver. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, figura de Adán, de ahí fue tomado, fue formado, pero dice y el espíritu regresa a Dios quien lo dio, porque en el momento que Adán es ahí ya la figura, la silueta, hermano, el barro, entonces viene Dios y sopla aliento. Ese aliento es el hálito, es el espíritu con el cual Adán tuvo la capacidad de crear, con el cual Adán tuvo la capacidad de gobernar la tierra y sojuzgarla, llenarla. Algo que nosotros tenemos que hacer. Me sorprende hoy en día lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Las iglesias están multiplicándose. Hay iglesias que están creciendo de una manera gigantesca. Y en nosotros es algo que creemos que Dios va a hacer en los siguientes días. Cuando mi esposa en un momento me dice, oye, y esta hermana que dice que la iglesia en Oaxaca, no podríamos traer a los hermanos de allá para acá. No, tenemos que enviar. Pastor, yo le digo dónde salen los autobuses para allá. ¿Alguna vez ha perdido algo usted? Aquella mujer viuda, cuando perdió sus dracmas, sus monedas, ¿qué hizo? Vació, movió, removió todo lo que había en su casa hasta encontrarla. Pero cuando la encontró, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ha leído esa parábola? Se gozó, se gozó. Si algo tenemos que mostrar es el gozo de nuestra salvación. A los que nos preguntan, a los que nos cuestionan, porque cuando perdemos algo el gozo se nos cae al suelo. Ay, pobre de mí, miserable, ciego, desnudo. ¿Cómo anduvo Dios cuando se le fue a Adán del huerto? ¿Cómo estuvo Dios cuando Noé solo su familia se salvó y toda la generación, hey, sáquese cochinos, malcriados? No, eso dice la Biblia, le pesó a Dios. Y cuando habla de un pesar, habla de un dolor. Le dolió a Dios. Dios no se gozó cuando los demás no entraron al arca, aunque ellos decidieron no querer hacerlo. Pero eso le dolió a Dios. Dios a través del tiempo envió profetas, envió sacerdotes, envió reyes. ¿Para qué? Para mostrar la deidad de Dios, para mostrar a quién debía adorarse. Ahora, cuando viene Jesús, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando Dios envía a Jesús, Jesús es el verbo. El verbo o con el verbo estaba Dios. Pero el verbo mismo es Dios. Por eso dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Desde ahí rompe con un, con una idea, con una creencia. A Dios nadie lo vio jamás. Un mensaje que los griegos estaban leyendo.
que los griegos estaban escuchando. Porque si en algo se ocupaban ellos era en escuchar nuevas doctrinas, nuevas filosofías. ¿Y qué es esta enseñanza que trae este hombre? Hablando de Pablo. Pero Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Dice el griego, él ha sido la exégesis. ¿Qué es esto? Él ha sido la explicación. Entonces, en Cristo es de que se nos explica la divinidad de Dios. Y el creer en Cristo entendemos la teología de Dios. Qué interesante. Pero el mismo que habla acerca de que en el principio era el verbo, también nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente el siguiente versículo, Juan 3:17. El que no ha creído ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que no creamos, permanecemos en condenación. Una vez creído, pasamos de condenación a salvación. Dios, habiéndose dolido por Noé, él tuvo que continuar. Más tarde, en Abraham, Dios viene y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. 65 años. Ellos ya buscaron de todo. No se ve el hijo por ningún lado. Cada vez que Sara comía pambazos y se inflamaba por la papa, ay, está embarazada. No, no le llegaba a Sara. Y Dios viene y le dice, te voy a dar un hijo. Es más, te voy a hacer padre de multitud. Ah, a la razón eso no cuadra por ningún lado. Que a una persona estéril le digan vas a quedar embarazada, no cuadra. Un hombre que está imposibilitado, ni el Viagra hace eso. ¿Cómo va a ser? Ok, no vas a tener un hijo solamente, vas a ser padre. No, Señor. Señor, ahora sí ya. Si antes creía que de repente sacabas cosas medias extrañas, ahora sí te volaste la barda, Señor. Y no es la manera en la que Dios quiere sorprenderte. He estado escuchando testimonios en esta semana de lo que Dios hizo, lo que Dios me dio, lo que Dios... Doy testimonio de esto. Yo hace 2 semanas le dije, el dueño no nos pidió anticipo y tampoco contaba con él. Me siento ahí a platicar y me dice, oiga, pastor, ¿y cuándo me da el anticipo? Le digo, no me pidió anticipo. Deme el próximo viernes, le dije. Dios, en su infinita misericordia, de repente me llaman, pastor, hay esto, y Dios es quien me ha provisto. Deme su número de cuenta, aquí va. Dale el aplauso. Un hermano me dice, pastor, esta llamada es para agradecerle. Y estoy muy motivado por lo que Dios está haciendo. Pero quiero darle esto a usted. Y me da exactamente lo que hacía falta
para cubrir el anticipo. Vengo con el dueño y le digo, estaba preparado, solo que le estaba guardando. No, no, no debemos de caer en la arrogancia. Me sorprendió algo, un comentario de los teólogos. Una de las causas por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida es porque él, en un acto de soberbia, dijo al pueblo: ¿qué? ¿Acaso quieren que les dé agua de la roca? Wow, eso, eso hizo que Dios le dijera a Moisés: ok, ya vi cómo es tu lenguaje, ya vi cómo hablas, no entrarás a la tierra prometida. Cuando tú y yo recibamos algo de Dios, démosle la gloria al Señor. El día martes estábamos transmitiendo a media luz. El día miércoles, ya comenté con el primer grupo de la mañana. El día miércoles le mandan un mensaje a mi esposa: ¿sabes qué? El Señor me ha puesto el que yo pueda donar lámparas. ¿Cuántas necesitan? Yo debía haber sido más específico, ¿verdad? No solo lámparas, sino también cableado, contactos. ¿Hacia dónde voy? Que Dios es el que está proveyendo. Dios está supliendo. Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo, y de ese hijo vas a engendrar multitudes. ¿Qué hizo Abraham? Creerle a Dios. Y dice la Biblia, y no dudó, sino que cuando se debilitaba, le daba gloria a Dios. Una invitación, yo quiero terminar. Una invitación: cuando estés pasando momentos difíciles, adora a Dios. Escuché el testimonio de Alex Campos el día de ayer. Usted conoce a este salmista, ha escuchado canciones de él. ¿Cuántos han escuchado Al Taller del Maestro? ¿Sabe el tiempo en el cual escribe ese canto? ¿Dónde surge? No es en un ensayo arduo, y que la alabanza tenemos que tomar tiempos así, donde, hermano, no nos preocupemos tanto en darle una lista de 15, 20 cantos. Estoy exagerando. Pero con un canto, si la presencia de Dios está ahí, ¿para qué canto más? Dice amén. Y esto tiene que ser reflejado también en la iglesia. Ay, es que hoy no cantaron esos cantos de gozo que me gustan a mí. Si el Señor te está llevando a que rindas tu alma, tal vez sea necesario que tú lo hagas para que el gozo después te venga. No, es que a mí me alegra cuando y me salgo fortalecido. Está cambiando nuestro lenguaje. Dios nos unge aquí. Tenemos una unción especial de Dios y no cambiamos nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Alex Campos, el momento en que él escribe ese canto es cuando él tiene un tumor en las cuerdas vocales. ¿Fue un motivo para dejar de cantar? No. Tal vez el momento en el que él estaba atravesando es: no puedo hablar. Hace 4 semanas, ¿cómo estaba mi voz? No se escuchaba. Y ahora he escuchado comentarios que a ver si le bajo al volumen. Alex Campos está viviendo un momento difícil en su vida. Esto lo pude confirmar por el testimonio que él comienza a compartir. Y él dice que mientras está viviendo ese momento donde hay un tumor en sus cuerdas vocales, lo menos que le recomiendan es cantar, es hablar, tienes que cuidarte. Y entonces él comienza a escribir. Y lo que describe en esa canción habla precisamente del momento en el cual él no dudó. Él siguió creyendo a Dios que era poderoso. Si Dios lo había llamado para ser salvo, ahora también le confirmaba el milagro para ser un adorador, y que esa adoración, esos cantos pudieran sonarse en diferentes lugares.
Al taller del maestro vengo, Él me curará. No es lo que dice. En esta mañana el Señor quiere hacer milagros en tu vida. En esta mañana el Señor quiere hacer algo contigo. No importa lo que tú estés viviendo. Si has llegado a un extremo en el que dices, Dios mío, esto me está rebasando, es la oportunidad de Dios para tu vida. Es la oportunidad de Dios para tu vida. Porque aún de la nada Él hace algo. Aún cuando tú has perdido, Él te da ganancia. Cierra un momento tus ojos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. No importa los momentos que tú puedas pasar en la vida, el Señor es suficiente. Aun cuando tú no hayas visto milagros, no por ello quiera decir esto, que Dios no lo pueda hacer. La profecía nos decía, no pongas límites. No pongas límites. Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Jesús nunca antes había caminado por el camino del dolor, pero aún caminando por ahí, le fue puesto el gozo delante y menospreciando el oprobio, sufrió la cruz. Dice el libro de Hebreos que para que los que habían estado en muerte ahora pudieran caminar en la vida. Por eso dice Hebreos también, yo y los hijos que Dios me dio, anunciaré a mis hermanos tu nombre, cantaré en medio de la congregación. Jesús, gracias. Quiero invitarte en esta mañana quiero invitarte a que le creas a Dios. Que cualquiera que sea tu condición, no dejes de adorarle. No dejes de adorarle. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En esta mañana, Señor, tú has hablado. He creído que tú has hablado. Y ahora tú me llevas a seguir experimentando tu amor. Me llevas a seguir reconociendo que tu presencia va con nosotros, dando testimonio cada momento, con señales, con prodigios, con milagros. Pero lo más especial, y por lo cual hace que mi corazón permanezca agradecido, es porque tú me hablas.
es porque tú me ministras, es porque tú me haces vivir confiado. Señor, gracias en el nombre de Jesús.